tú en medio de nosotros. Hoy elevamos, Señor, esta alabanza, adorándote, Señor. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, es nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. De reyes, admirable, tú eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, Creador de vida, Jesús. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como Merecedor de toda gloria, de toda honra, Señor. Necesitados de ti, Señor. Necesitados, completamente dependientes de ti, Señor. Espíritu Santo, Señor, revélanos tu palabra, ábrenos el entendimiento, Señor. Revélanos tu escritura, Señor. Ayúdanos a ir en un crecimiento, Señor. No permitas que, Señor, nos quedemos, que estanquemos, Señor, sino que vayamos en una progresión, Señor. Que, Señor, cada día seas tú más, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que podamos de ti, Señor. Menos nosotros y más tú, Señor. La alabanza de tu pueblo.
Dios bueno, Señor. Adoramos, Señor, tu presencia entre nosotros. La presencia del Espíritu de Cristo en esta hora. Gracias, Señor. Porque por misericordia has decidido manifestarte, darte a conocer, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en esta hora, por tu perdón inmerecido, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que nos ha dado a conocer al Padre, Señor. Gracias por el Espíritu Santo que mora, Señor, entre nosotros y está en nosotros. Por gracia. Gracias, Señor. Te pido, Señor Jesús, te pido, Espíritu Santo, que pongas las palabras exactas en mi boca, Señor. Que en tu soberanía, Señor, me uses, reconociendo mi necesidad de ti, Señor. Pero hay gozo, porque hay convicción de tu presencia entre nosotros, Señor. Tú estás aquí, Señor. Tus atributos, es que tú eres Tú estás completamente aquí, diferente, Señor. tú eres santo, Señor, tú eres justo. Tú estás aquí, Señor, y gracias. Digno eres tú de suprema alabanza, Señor. Digno de adoración, Señor. Hermanos, Juan 1:18 nos recuerda que conocer a Dios no está en nuestra propia capacidad. Si bien la materia que el Señor puso que compartiera era estudiar o conocer a Dios, sus atributos, cada uno de sus atributos, todavía estamos como una especie de introducción. Y el Señor me recordaba lo que dice Juan 1:18. Y lo que dice es que nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Y yo le comentaba a los hermanos y yo les decía, ¿alguna vez han tenido que describir a alguien que quizás otra persona no lo conoce? Y pues tú le puedes decir, pues es más o menos bajito, tiene una voz así, tiene una forma de ser así, sus rasgos faciales son así. Pero imagínese que se le diera la tarea de describir a alguien que usted jamás ha visto. Ahora, cuando hablamos de conocer a Dios en sus atributos, eso es en su esencia. Es conocerlo de una forma íntima. Y si como mortales dice la Escritura que nadie jamás le ha visto, aún de aspecto superficial, cuánto más difícil e imposible es conocerlo internamente, en su ser. Entonces yo le decía al Señor, Señor, dame sabiduría, porque la verdad yo sé que nada te puedo hacer justicia, pero lo que sí es que la Escritura dice que tú eres espíritu, y el espíritu es como el viento, que aunque no le vemos, es real, es palpable. Amén. Y se percibe. Y me encanta lo que dice Juan 1:18, después de que en cierta forma podemos decir, no, nadie jamás lo ha visto, sí, estoy totalmente imposibilitada. Viene ahí una coma, pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y me encanta porque no es pues no le vas a conocer o no le conoces o está imposible la labor, sino que nos deja esperanza. Y esa esperanza en solo uno. El único que ha estado cara a cara, de forma literal, con Dios Padre, con Dios en toda su esencia, es Cristo. Por eso
Jesús le decía a Felipe, cuando Felipe le dijo, pues muéstranos al Padre y nos basta, siendo que ya eran los últimos días de Jesús en la tierra. Se supone que ya debieron de haber conocido bien a Jesús y por implícito al Padre, porque ya habían estado 3 años con Cristo. Y sale un Felipe muy transparente como cualquiera de nosotros diciéndole a Jesús, cuando Jesús les está diciendo, no, pues yo voy y conocéis el camino. Y Felipe bien transparente diciendo, no, pues ni sabemos aún. Pues muéstranos al Padre y nos basta, Jesús. Cualquiera diría, no, Felipe, estás más que reprobado si ya estoy desde hace 3 años contigo. Hasta que Jesús, con una mirada de amor, le dice, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no has conocido qué. Yo estoy con el Padre es conmigo. Y así nosotros, porque cualquiera diría, qué bárbaro Felipe. ¿Cuántos Felipes hay aquí si podemos ser transparentes con el Señor? Porque muchos, bueno, no sé, a veces se nos olvida. A mí me ha pasado, no, es que ya estoy en el pastorado, el Señor me alcanzó hace unos 10 años, no, diariamente leo la Biblia y en cierta forma nos creemos que sabemos más que otro. Y el Señor diciéndonos, esto no es que, aunque hubiese estado Pablo aquí tratando de enseñarnos esta enseñanza, si realmente no es el Espíritu de Cristo hablando en Pablo, no podemos conocer al Padre. Otra anécdota, Pedro y los discípulos. ¿Quién dicen los hombres? Soy yo. No, pues unos dicen, y ahí sí está fácil, no, pues es que uno dice, sí, mi vecino pues dice que pues sí, que hay un Dios, pero pues, ¿quién sabe? ¿Quién dice los hombres? Ahora sí, no, pues que Juan el Bautista, no, que un profeta, no, que. Y luego, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? Ahora sí, de forma personal, discípulos, ustedes que me conocen, que me han visto prácticamente, ¿quién dicen que soy yo? Mudos. Y ahí, un valiente, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y cualquiera diría, bien, Pedro, tienes 100. Pero no. Jesús le dijo, Pedro, esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre Celestial. Hermanos, en el tema de conocer a Dios, nadie puede darse el crédito de decir, yo lo conozco, porque nadie jamás ha visto a Dios. Solo hay uno. Y ese uno es Cristo. Y Cristo lo ha dado a conocer. En otras traducciones, ese pasaje dice, nunca nadie jamás ha conocido al Padre, pero el Hijo, que es Dios, que está en unión íntima con el Padre, así se traduce de forma literal, que está en unión íntima con el Padre, Él le ha dado a conocer. Quizás nosotros hemos conocido un aspecto de Dios o del Señor, de lo que Él nos ha permitido conocer, pero quien realmente lo conoce de pe a pa, de una forma íntima, que la Escritura describe que está en el seno del Padre, que en otras traducciones dice que lo conoce íntimamente, es Jesús. Y me encanta, porque nosotros en su misericordia y en la manifestación que el Señor nos ha concedido, hemos conocido algún aspecto de Dios. Hemos podido ver a Dios como Salvador en Cristo. Hemos podido ver a Dios como Señor en Cristo. Hemos podido experimentar algo de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Pero el que lo conoce en todos sus atributos es solo uno, es Cristo. Pero me encanta porque dice que Él, o sea, Cristo, nos lo ha dado a conocer. O sea, el deseo de la voluntad del Padre es que sea a través de Cristo, pero con la intención de que nos los haga
que nos los dé a conocer. O sea, es un deseo por implícito del Padre que quiere que lo conozcamos. Y yo digo, qué maravilloso. Porque al Dios invisible que nadie le ha visto jamás, que no tiene necesidad de cosa alguna, tiene el deseo de que le conozcamos, ¿verdad? Por eso Jeremías dice, así dijo Jehová, Jeremías 9, 23 y 24, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Es decir, no solamente el Señor quiere misericordia, juicio y justicia, sino que en primera instancia quiere que lo entendamos y lo conozcamos. Entonces, entender quién es Dios es entender que es una persona que también tiene voluntad, que también tiene deseos, y que parte de ese deseo es que usted y yo lo conozcamos. Por eso la Escritura nos insta en que si a algo vamos a invertir tiempo, si en algo vamos a destinar, si en algo vamos a ser intencionales, es en conocerle. Me gusta mucho lo que dice Proverbios capítulo 2. Dice, hijo mío, si recibieses mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinaras tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Aquí mucha gente se queda como anonadado buscando la inteligencia, la prudencia, la sabiduría, y no estoy diciendo que eso está mal, pero de acuerdo a lo que dice Proverbios capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, lo que está dando a entender aquí es que lo más importante es que el Señor nos dará, o cada una de esas cualidades nos habla de quién es Él, y nos dará el entendimiento y hallaremos el conocimiento de Dios, de acuerdo a verso 5. Entonces, yo no sé, pero a mí me ha pasado que aún dentro del proceso en donde estoy creciendo en mi comunión con el Señor y creciendo en Dios, y cada que me reúno, cada que voy a la congregación, en algún momento yo perdí de vista que lo más importante en mi fe o en la vida mía como creyente era el conocimiento de Dios. Y me empecé como a enfocar más en la sabiduría, en la inteligencia, que no estoy diciendo que está mal, tiene su lugar, pero principalmente todo ello nos habla de que lo más preciado y lo más valioso tiene que ver con hallar el conocimiento de Dios. Y así nos pasa, muchas de las veces, yo lo decía, un Jacob que primero llegó a Betel, ¿recuerdan? Cuando vio en ese sueño la escalera y dijo, ciertamente esta es casa de Dios. Muchos hemos llegado a la casa de Dios y hemos visto la manifestación de Dios, hemos visto que hay puerta al cielo. Y estamos tan acostumbradas a Betel, a la casa de Dios, más que al rostro de Dios. Y es cuando en algún momento empezamos a perder pisadas de que venimos a la casa de Dios y empezamos a acostumbrarnos con las bendiciones de la casa, con la estructura de la casa, la forma de la casa, y se nos olvida que más que la casa se trata de quién mora en ella, y es la presencia de Dios. O sea, no estoy diciendo que el problema está en la casa, no, el problema es que muchas veces perdemos nuestro enfoque y nos enfocamos en muchas otras cosas que se nos olvida que se trata más que de Betel, se trata de Peniel, o sea, ver cara a cara al Señor.
Entonces, una de las cosas que es mi oración al día de hoy es: Señor, no me permitas pasar por Betel sin pasar primeramente por Peniel, de haber estado cara a cara contigo. O si vengo a la casa del Señor, en primera instancia venir a buscar tu rostro. Porque es como cuando alguien va a su casa y va a su casa con un interés personal de usted, en vez de buscar su persona. ¿Cómo se siente usted? ¿Utilizado? Es alguien que ya está muy cómodo en la casa, pero que se le ha olvidado la importancia de quién es el dueño de esa casa y la presencia que mora en esa casa y el motivo principal por el cual estamos en esa casa. Es estar cara a cara, en comunión, en relación íntima con nuestro Padre. Y a todos nos pasa, hermanos, que estamos tan acostumbrados a la casa que se nos olvida venir en primera instancia a estar cara a cara con el Señor. En la lección pasada veíamos un ejemplo del deseo del corazón de David, que era una cosa demandada a Jehová: estar todos los días en la casa del Señor. Pero después dice: ¿para qué? Para contemplar tu hermosura. Y gloria a Dios, porque ciertamente en la casa hay bendición. Cada que estamos en la casa del Señor hay bendición. Y de hecho dice la Escritura que sí, que no perdamos esa costumbre de congregarnos. Es una bendición estar reunidos como hermanos. Pero si hemos perdido el motivo principal de por qué venimos a esta casa, que es primeramente venir a estar en comunión con el Padre, cara a cara, conocerle más a Él, estamos perdiendo lo más valioso. Nos perdimos, como en Proverbios, en la sabiduría, en la inteligencia, en la prudencia, sin haber hallado el conocimiento de Dios. Ahora me llama la intención que lo importante de Proverbios 2 es la intención que uno tiene que aplicar para inclusive poder conocer la prudencia, la sabiduría, la inteligencia, y es prácticamente que la busques más que el oro. Hermanos, ¿cuántos pretextos muchas veces ponemos para no? Uno, para no venir a la casa, y dos, mucho menos para estar rostro a rostro con el Señor. Pero si realmente lo buscáramos como lo buscamos para cualquier otra cosa, no sé, como dice, voy tras la chuleta, es una frase que normalmente conocemos. Y cualquiera que diga que no, somos carne y la carne es débil, y muchas veces los afanes de este mundo nos atrapan. Y es el Señor volviendo a sacudirnos en los cimientos, como en un momento se le sacudió a la iglesia en Éfeso. Has hecho mucha obra, has hecho muchas cosas, pero has dejado tu primer amor. Se perdieron en la obra de la casa, como Marta en el quehacer, y el Señor olvidado. Oh, pero ese sentir de María a los pies del Maestro. No sé, como pastores a veces estamos tan afanados por la obra, la planeación, que no estoy diciendo que está mal, pero si hemos descuidado la comunión íntima con el Señor, estamos perdiendo eso por lo cual el Señor en primera instancia nos ha llamado a estar, que es conocerle. Y ahora sí que, como Jesús le dijo a María, tú te estás llevando la mejor parte. De una de las palabras que el Señor me ha exhortado en los últimos días es: Ivonne, ten cuidado de Señor, Señor, y el Señor en algún momento va a decir: apartaos de mí porque no te conocí. Tiene que ver con comunión, tiene que ver con buscar el rostro del Señor. El Señor nos libre de caer en esa condición. Entonces, en la clase pasada vimos los beneficios de conocer al Señor. Los animo a que escuchen la enseñanza pasada. Confianza, fortaleza espiritual, perseverancia. Por mencionar algunos, porque son muchísimos, muchísimos, y lo vimos basado en la vida de David, un hombre que verdaderamente conocía íntimamente al Señor. Gran parte de los escritos que vemos en Salmos
son escritos por David, porque principalmente hablaba la verdad en lo íntimo con el Señor. Y tenía un sentir correcto para con Dios. Estar todos los días en la casa del Señor para contemplar tu hermosura, Señor, para buscar tu rostro. Hermanos, si esta lección no se va a durar 8 semanas o 8 lecciones y creemos que ahí va a acabar el conocimiento de Dios, creo que no cumplí con el cometido que el Señor está tratando de infundir sobre nuestra vida, que sea un continuo crecimiento en nuestra relación íntima con el Señor de aquí hasta que nos llame a su venida. Esto, como quien dice, va a ser una probadita, que en nada le voy a hacer justicia al Señor, pero a lo menos estoy simple y sencillamente tratando de transmitir el sentir que el Señor puso de búscame. Tu corazón ha dicho, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Y después vemos cómo fue la respuesta de David, tu rostro buscaré. Hermanos, el Señor tiene deseos, y uno de esos deseos es que le conozcamos. Todos no sabemos ese pasaje. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Señor, ¿para qué me salvaste? Para decir gloria a Dios y amén, amén. Sí, hermanos, para ponernos gozosos, para saber que el Señor nos ha llamado a una libertad, pero en primera instancia es para conocerlo, para estar en comunión íntima. Lo primero que se rompió tras el pecado de Adán y Eva fue una comunión que tenía con el Señor. La muerte de Cristo fue con un propósito de que Cristo glorificara al Padre, pero también con el propósito de restaurar esa relación con el hombre. Nuestro pecado había hecho separación entre Dios y el hombre, sí. Pero el sacrificio redentorio de Cristo ha hecho ese puente de restauración en nuestra comunión con Dios, con el propósito de conocerle más a Él. Entonces, muchos beneficios de conocerle. Ahora, en esta hora, vamos a estar hablando de 3 peligros de no conocer a Dios. Y así como los beneficios de conocer a Dios son muchos, las devastadoras consecuencias de no conocerlo son también tan vastas que no pueden ser tan bien consideradas en detalle en esta hora o en esta serie o en estas clases, hermanos. No obstante, mencionaremos solo algunas. ¿El nombre de la clase es los atributos de Dios o los beneficios? La clase se llama conocer a Dios en sus atributos. La clase anterior, o sea, la lección anterior, la materia va a ser conocer a Dios en sus atributos, o conociendo al Dios vivo, o conociendo a Dios. La primer clase abordó beneficios de conocer a Dios, y esta es la segunda clase que tiene que ver con los peligros de no conocer a Dios. Vamos a estar mencionando solo 3 en esta hora. Los peligros de no conocer a Dios, las consecuencias son devastadoras. Y la Escritura las declara explícitamente. Por eso vamos a estar mencionando, por lo menos el día de hoy, vamos a estar mencionando 3, basándonos en un ejemplo de Hechos. Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante. Hechos capítulo 14, verso 8 en adelante. Comenté todo este gran paréntesis de introducción por el hecho de que yo sé que algunos de los que están aquí presencial no estuvieron la clase pasada, entonces no pasa nada, y también con el propósito de que de reconectar de lo que se ha estado hablando. Amén. Hechos capítulo 14, verso 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había
han dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Verso 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Verso 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Verso 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Verso 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. Bueno, hasta ahí. El primer peligro de no conocer al Señor íntimamente y de acuerdo a su escritura es que el hombre tiende a hacerse una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Hay un salmo que dice, el Salmo 50, verso 21, ¿qué error cometieron? Si ustedes leen ese pasaje, vamos a ver el error que cometieron los israelitas. Estamos hablando del pueblo de Dios en su concepto de ver a Dios. Y se los voy a leer tal cual. El Salmo 50, 21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensaste que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hermanos, cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre forma sus propias opiniones y se hace una réplica de Dios a su propia imagen. Incluso llega a poner ciertas fortalezas en su mente o su forma de pensar, de una visión degradada y deformada de quién es Dios. Y eso, hermanos, siempre resultará en el juicio de Dios. Este salmo, el Salmo 50, 21, el Señor está exhortando a su pueblo que en teoría decía conocer a Dios, que en cierta forma se había hecho en su pensamiento una idea de Dios como Él. Hermanos, Dios no es como nosotros. Él es de arriba, nosotros somos de abajo. Él es 3 veces santo, nosotros somos pecadores. Él es espíritu, nosotros somos carne. Él es puro. La escritura dice de nosotros que no hay justo ni aun uno. Aquí en el ejemplo que veíamos de Hechos 14, al ver cómo Dios usaba a Pablo y a Bernabé, hubo aquellos que dijeron: ¡oh! Dios es en forma de hombre. Ahora nosotros ahorita decimos: no, esto no pasa, pues era en la cultura griega, le decían Júpiter, porque obviamente Júpiter era un dios griego. Sí, hermanos, pero ahorita vemos que hay cierta idolatría, por ejemplo, en el contexto fuera del Señor, de un atleta de alto rendimiento, de alguien de música,
un buen artista, un científico, alguien que se ilustre en el tema secular. Pero ¿qué del pueblo del Señor? Idolatría a un pastor, a un ministro, a un ministerio. Idolatría a la unción, a los beneficios, a la prosperidad. Y es más, no vayamos tan cosas tan... Porque nuestro corazón es tan perverso que de las cosas buenas que aún el Señor nos ha dado, de eso nos tomamos para idolatrar. El cónyuge. Los hijos. Y solo el Señor, que sabe con qué está compitiendo nuestro corazón para con Él. Y solo el Señor, que sabe qué es lo que está ocupando el trono de nuestro corazón. Porque no lo decimos, hermanos. De labios honramos al Señor. Pero al Señor que le son desnudas todas las cosas y que nos conoce aún más de lo que nosotros mismos nos conocemos. Idolatría. Si vamos a lo práctico, ¿qué muchas de las veces nos impide hacer la voluntad de Dios, que aún son cosas buenas que el Señor nos ha añadido? Esa también es la comodidad. Estaba escuchando un testimonio de unos misioneros que decían, eran americanos, y decían, quedarnos aquí en Estados Unidos es malgastar nuestra vida. Se fueron a una selva, 5 de ellos se fueron a una tribu y los asesinaron porque era una tribu salvaje. Y el hombre, antes de derramar su sangre, dijo, Señor, siendo papá de una niña de 2 meses, dijo, Señor, si es la forma en cómo tú vas a dar fruto, mi sangre no es más preciosa que la tuya, Señor. No es tonto, como él dijo, no es tonto retener algo que no podemos retener por algo que no podemos perder, que es nuestra salvación, que es la salvación de nuestra alma. La Escritura lo dijo en otro contexto, lo dijo parafraseado. Esta frase la dijo parafraseadamente, pero está diciendo que el que ama más su vida y no está dispuesto a perder su vida, el que pierde su vida la ganará, pero el que no pierde su vida la perderá. Hermanos, hay tanta idolatría en la iglesia, quizás no tenemos el crucifijo, no adoramos ídolos de palo, de madera, pero sí ídolos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, y a veces hasta nosotros mismos. Y ciertamente el Señor tiene que obrar para sacarnos de esa condición. Por eso más nos vale decir, Señor, líbrame de mi perverso corazón. Porque así como Satanás en algún momento le dijo a Dios, el hombre dará todo por su vida. Toca su vida y a ver si no en otras traducciones dice, a ver si no te escupe en tu cara. La naturaleza por la que hemos sido diseñados tiene una tendencia, y esa tendencia, hermanos, es yo primero. El Señor nos ponga el sentir que tuvo el Señor. Amén. Él fue el único que no busca lo suyo propio, y solamente estando lleno del Señor es que podemos vivir una vida sin idolatría, solamente conociendo verdaderamente al Dios vivo. Aquí vemos a Pablo diciendo, no. Todos sus ojos sobre ellos. Cuando buscamos ¿qué?
la atención esté sobre mí, cuando el mensaje se centra sobre mi testimonio, sobre más que en conocer a Dios, en vez de estar apuntando las miradas hacia Dios, las estamos apuntando hacia nosotros. A veces la ética ministerial no nos permite mostrarnos vulnerables ante la congregación, pero hermanos, eso somos débiles hombres necesitados de un Dios vivo. Y si no acostumbramos a la congregación a poner sus ojos verdaderamente en el Señor, nosotros también siendo francos, que somos vulnerables. Estaba escuchando un testimonio de una pastora que fue muy difícil poder tratar que una de sus hijas haya quedado embarazada, porque al final pues la credibilidad del pastorado estaba en juego. Hermanos, cuando uno es transparente con el pueblo, de base le dice, no pongas tu esperanza aquí, es más, aquí somos hombres como tú y como yo, estamos atravesando las mismas luchas. Pon tu mirada en el cielo, en donde está Cristo. Amén. Qué descanso. No podemos cargar algo que no se nos llevó que cargáramos, hermanos. O sea, realmente hay que ser transparentes con la gente. Y aquí vemos cómo aún Pablo está diciendo, no. Están equivocados. Un Pablo ya tratado por Dios. Porque antes de su encuentro personal con Cristo, que es el que nos lleva a conocer al Padre, en su pensamiento estaba creyendo hacer lo correcto, hermanos. Fue hasta que conoció al Dios vivo. ¿Quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Cómo? Cuando hay un verdadero conocimiento de Dios, el hombre continuamente dice, Señor, líbrame de hacer una réplica. Líbrame de tener una percepción tuya a mi propia imagen. Líbrame de tener una visión deformada, degradada de quién tú eres. Tú se lo dijiste a tu pueblo en Salmo, cuidado, porque tú de cierto pensaste que yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Cuando no conocemos verdaderamente a Dios, el peligro es hacernos una réplica de Dios a nuestra propia imagen. Y es caer en idolatría. Por consiguiente, como tenemos una percepción equivocada de Dios, después hay una falsa adoración. Aquí lo vemos. Después de que ellos pensaron que eran dioses, el pueblo en Listra, al ver los señales, los prodigios, que como sabemos, no era Pedro ni la sombra de Pedro, sino era el espíritu, como dice la canción, el espíritu del Nazareno. Amén, hermanos. Porque estos ojos son engañosos. Por fe andamos, no por vista. Y la Escritura dice que aún los escogidos serán engañados. Fue la mujer que representa a la iglesia, en este caso Eva, que cuando vio con esto, empezó la caída. Vio, codició, tomó. El Señor nos dio ojos espirituales para poderle ver, conocer tal como Él es, para que nos libre de tener una imagen equivocada de Dios y que por implícito nos libre de falsa adoración. La idolatría tiene lugar cada vez que adoramos algo o a alguien que no sea el Dios vivo. Cuando no hay un verdadero conocimiento de Dios, incluso aquellos que se identifican con el cristianismo están sujetos a este error, a caer en adoración falsa. Crean un Dios falso en sus mentes y después adoran al Dios con D minúscula que han creado.
Hermanos, el evangelio de la prosperidad, que al hoy por hoy hay mucho auge en muchas congregaciones, es porque tienen un error doctrinal en primera instancia de un Dios que no es el Dios de la Escritura. Es ignorancia del conocimiento del Dios vivo. Porque en algunas congregaciones se habla mucho del amor, pero no se habla también de la justicia de Dios? Porque mucho se habla de la misericordia de Dios, pero también no se habla de la ira de Dios. Porque nada más agarramos lo que nos conviene y nos hacemos una imagen de un Dios conveniente. Y el Señor nos dice: y si el Señor lo habla así es porque ciertamente el Señor nos está capacitando, porque en cierta forma vamos a ser mensajeros del Dios vivo y vamos a darle cuentas al Señor. Y hay de nosotros que representemos a un Dios equivocado. Por eso la Escritura dice: sí, Dios grande en misericordia, pero también dice tardo para la ira. No, es que ese es Antiguo Testamento. Ya el Nuevo es diferente. Apocalipsis está en el Nuevo Testamento y son los justos juicios de Dios. El Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y todo el consejo de Dios está en toda la Escritura, porque toda la Escritura es inspirada. El Señor nos lleve a conocer aún más y nos libre de falsas doctrinas, nos libre principalmente de crear un Dios falso en nuestras mentes y después adorar a ese Dios con D minúscula, falso, que hemos creado. Entonces, el primer punto, el primer peligro de no conocer a Dios es hacernos una réplica de Dios a nuestra propia imagen, que por consiguiente es el punto 2, nos lleva, otro de los peligros es una falsa adoración. Y por último, nos lleva a incredulidad o falta de confianza en el Dios vivo. No sé, por ejemplo, la enseñanza ahorita de decreta. No, tú decreta, es que el Señor te ha dado autoridad. Sí, pero no me ha dado una autoridad por encima de la del Señor. Quien está sobre todo principado y potestad no soy yo, es Cristo. Y no pasamos por alto su soberanía. Entonces, nuevamente me ha tocado, por ejemplo, otra desproporción, no sé, que caes enfermo. No, es que te ha faltado fe. Te ha faltado confianza en Dios para sanar. No estoy diciendo que Dios no sana, claro. Si Dios quiere, Él sana. Hemos visto milagros. Este es un ejemplo en Hechos capítulo 14 de uno que no andaba ni de nacimiento y ¡pum! De repente los pies y vámonos. Pero ciertamente aquí fue el Señor, el Espíritu Santo se lo reveló a Pablo. ¡Órale! Pero que de los pasajes en donde dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Hay enfermedades con las que el Señor también es glorificado. Entonces, caer en un extremo o caer en el otro es de peligro. Todo está en conocer a nuestro Dios y dejar que el gobierno y el régimen de su Espíritu Santo se enseñoree y gobierne realmente nuestra vida. Porque si no, hay de nosotros si decimos: eres sano, y el Señor está diciendo, como Pablo, 3 veces he rogado y el Señor ha dicho: bástate mi gracia. Nosotros vamos a estar diciendo algo y el Señor va a estar diciendo otra cosa. El Señor nos libre, el Señor está por encima de nosotros. Y todo eso tiene que ver con conocer a Dios. Y en la medida que le conocemos, como dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y la inteligencia, ¿qué es? Es el conocimiento de Él.
Conocer a Dios nos da sabiduría y nos da inteligencia. Y Él ordena nuestros pasos. Es lo que nos lleva a andar en su sana voluntad, que es buena, agradable, perfecta, a pesar de nuestra propia perspectiva humana. Porque cuando lo vemos dentro de los ojos espirituales, muchas de las veces lo vemos obviamente en relación con el Señor. Era necesario, es necesario conocer a Dios, hermanos, de una forma íntima para que el Señor ordene nuestros pasos. Cierro, ¿me ayudas con la guitarra, Luis? Difícilmente a los de la ciudad de Listra, Pablo los pudo convencer. Ellos ya estaban puestos por ofrecerle sacrificios. Y Pablo les decía, conviértanse al Dios vivo, conviértanse de esas vanidades. Como diciendo, el único que ha hecho el sol, el cielo, la tierra, el mar es Él. Nosotros somos, como dice aquí, hombres como ustedes. Pablo sabía bien quién era Él y quién era Dios. Y el llamado que el Señor nos ha dado es exhortar, es animar, es poner todas nuestras fuerzas y empeño para hacer esto mismo que dijo Pablo: convirtáis al Dios vivo. Señor, los de Listra estaban mal y Señor, solo tú sabes si también muchos de nosotros hemos estado mal. Hemos descuidado tu conocimiento, Señor. Conviértenos a ti, que eres el Dios vivo, Señor. Tú que eres el que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, Señor. Señor, no permitas, Señor, que lo que nos han enseñado, Señor, que muchas veces ha sustituido el verdadero conocimiento de Dios, Señor, se levante como una fortaleza en contra de tu propio conocimiento, Señor. Señor, ayúdanos, háblanos, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, manifestándose a nosotros. Tú lo has prometido, Señor. El que guarda tus mandamientos será amado por el Padre, y tú le amarás y te manifestarás a Él. Señor, confiamos en esa promesa. Muéstrate a nuestra vida, queremos conocerte más. Y si hay conocimiento, Señor, distorsionado de ti, Señor, haz tu obra. Que sea tu Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Y aún, Señor, si estamos como el pueblo de Israel en el Salmo 50:21, si tú crees que es conveniente que nos reprendas, porque en algún momento hemos pensado que de cierto tú eres como nosotros, Señor, hazlo, porque más nos vale perder todo por la excelencia del conocimiento de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Señor, al ver tu grandeza, al ver tu poder, Señor, al ver que tú no eres como nosotros, hay hasta temor de Dios en nuestra vida, Señor. Purifica también nuestros labios, Señor, las veces que
te hemos representado de una forma no digna, Señor. Tú eres el que sacia de bien nuestra boca. En ti, Señor, confiarán los que conocen tu nombre, Señor. En ti confiamos, Señor, para que esta obra que tú has empezado la termines, Señor, y la perfecciones. En la medida que te vemos, somos transformados. Y tiene que ver con tu presencia, con la manifestación de tu presencia en medio nuestro, Señor. Date a conocer, Señor, y gracias porque tú lo deseas. Tú quieres que te conozcamos de forma íntima, de forma personal. Ya no como de oídas, así como Pablo, así como Job, que de oídas, aunque era ya justo, temeroso, perfecto delante de ti, pero era de oídas. Hasta que hubo un parteaguas en su vida y dice, mas ahora mis ojos te ven. Señor, así hace esa obra en nosotros, Señor. Tú das el crecimiento como tú quieres, Señor. No nos fiamos, no me fío ni en nuestra propia fuerza, Señor, ni solo tú, Señor, siendo sabio en el tiempo que tú has destinado, Señor, para conocerte más. Y si tú, Señor, en tu gracia usas, Señor, esta materia para simple y sencillamente atraernos más a ti, despertar el anhelo de conocerte más, Señor. La gloria y la honra sea solo para ti, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que has dado hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí que atráenos, Señor, y en pos de ti correremos.